¿Qué pensarías si te dijera que hace más de 2000 años se vivieron 7 días que alteraron el destino de toda la humanidad? Un hombre cruelmente ejecutado frente a los ojos del mundo no solo desafió la muerte, sino que la venció. Esta no es solo una narración de sacrificio, es el relato oculto de la lucha definitiva entre la vida y la muerte, entre la oscuridad y la luz. ¿Qué implicó realmente la resurrección de Jesús? ¿Por qué su victoria sobre la tumba sigue resonando hoy en cada rincón del planeta? El sepulcro vacío no marcó el final, sino el inicio de algo que ningún imperio, ninguna filosofía, ningún poder humano ha logrado frenar. Quédate con nosotros hasta el final y desvela el misterio que cambió para siempre el corazón del mundo. Y recuerda, si esta historia toca tu vida, suscríbete y comparte este video. ¿Quién sabe a cuántos más puede transformar? Vamos a adentrarnos en los 7 días más santos y más impactantes de la historia. La brisa suave de la mañana acariciaba las colinas de Jerusalén, trayendo consigo los murmullos de una ciudad expectante. Los ecos de las voces se alzaban en los rincones de la ciudad, hablando de un hombre que había recorrido Galilea y más allá, haciendo milagros y proclamando el reino de Dios. Jesús de Nazaret, el hombre de quien todos hablaban, estaba a punto de llegar a Jerusalén, la ciudad santa, y con su llegada, la ciudad se sumió en una especie de frenético fervor. Este no era un viaje ordinario. En el aire flotaba la promesa de algo grande, algo trascendental. A medida que Jesús y sus discípulos se acercaban a las murallas de la ciudad, un sol brillante iluminaba la escena. La gente, al enterarse de su llegada, comenzó a salir a su paso, creando una masa que se extendía por las calles estrechas. Las voces vibraban con una mezcla de esperanza, emoción y fervor. «Hosana», gritaban, como si de algún modo intuyesen más, desbordados por la emoción. Arrojaban sus mantos, cubriendo el suelo por donde Jesús iba a pasar, como si la tierra misma no fuera digna de recibir la huella de sus pies. El rostro de Jesús no mostraba la grandiosidad que se esperaba de un rey. A pesar de ser aclamado como tal, su expresión era tranquila, casi distante, como si supiera que la gloria que la multitud le otorgaba era efímera y que sus pasos en esa ciudad no eran hacia un trono de oro, sino hacia un sacrificio aún desconocido para todos, menos para él. Su entrada en Jerusalén en un burro era un símbolo de humildad. No venía montado en un caballo de guerra, como el líder victorioso que muchos esperaban, sino en un animal modesto, el símbolo de un rey pacífico. De este modo, Jesús estaba reescribiendo la narrativa que los hombres de poder de la época querían imponer. El Mesías no vendría con espada, sino con paz. Sus discípulos, esos hombres que lo habían acompañado por tanto tiempo, compartían una mezcla de asombro y confusión. ¿Qué significaba todo esto? La multitud los miraba con esperanza, y ellos, aunque sabían que su maestro había hecho prodigios sorprendentes, aún no comprendían completamente el propósito divino detrás de esos actos. Pedro, el más impulsivo de todos, caminaba al lado de Jesús, observando el fervor de la gente con una mezcla de orgullo y temor, mientras los demás discípulos discutían entre sí sobre lo que estaba ocurriendo. El corazón de Jesús parecía estar más allá de la multitud y de las celebraciones. Él no se dejaba llevar por la ovación. Su mente ya estaba en otro lugar, en el cumplimiento de una misión mucho más profunda. La multitud, sin embargo, no podía comprender la naturaleza del reino que Jesús proclamaba. Los fariseos, aquellos hombres sabios y poderosos en la religión, observaban desde las sombras con creciente preocupación. ¿Ves lo que está haciendo? «Swing», se dijeron unos a otros. «¿Acaso no sabéis que si dejamos que lo sigan así, no habrá fin?» La preocupación de los líderes religiosos no era por la fe en Dios, sino por la amenaza que sentían ante un hombre que comenzaba a ganarse el corazón de la gente, que podía alterar el orden establecido. Para ellos, cualquier intento de cambiar las normas y estructuras de poder era un desafío directo, y mientras la multitud celebraba con vítores, ellos comenzaron a tramar en silencio, planeando cómo reducir a este hombre a su lugar. La emoción de la multitud aumentaba a medida que Jesús avanzaba, pero en sus corazones ya comenzaba a germinar la semilla de la confusión. ¿Era él el líder que ellos esperaban?
¿El que derrotaría a los romanos y restauraría la gloria de Israel? ¿O este, tal vez, era un hombre más, como tantos otros que habían prometido liberarlos, pero que eventualmente se desvanecieron en la historia sin dejar huella? El momento se alargó en una mezcla de éxtasis popular y creciente incertidumbre. Jesús llegó finalmente a la ciudad, y al contemplar las murallas de Jerusalén, sus ojos se llenaron de una tristeza profunda. Sabía lo que esta ciudad representaba, no solo para los judíos, sino para el mundo entero. Jerusalén, la ciudad de los profetas, la ciudad del rey David, pero también la ciudad que habría de rechazar a su propio Salvador. Y también tú conocieras en este día lo que puede darte la paz. Drenia, murmuró, como si hablara consigo mismo. Pero la paz no llegaría de la manera que ellos esperaban. La entrada triunfal, aunque cargada de gloria momentánea, era solo el inicio de una historia mucho más compleja. Mientras los discípulos continuaban celebrando sin entender del todo las palabras de su maestro, Jesús sabía que su destino ya estaba sellado. Había llegado a Jerusalén, pero no para gobernar desde un trono terrenal, sino para cumplir una misión de sacrificio y redención que cambiaría el curso de la historia de la humanidad para siempre. La gloria de ese momento de exaltación popular no duraría mucho. El amor y la obediencia a su Padre lo llevarían a un destino mucho más grande. Y así, mientras la multitud continuaba vitoreando y las voces de alabanza resonaban en cada rincón de la ciudad, un susurro silencioso y eterno comenzaba a moverse en los corazones de todos los presentes. Jesús no era solo el rey de un pueblo, sino el rey de un reino que no era de este mundo. La verdadera batalla apenas comenzaba. El sol ya estaba en su cenit, derramando luz sobre la ciudad de Jerusalén. Mientras Jesús y sus discípulos se dirigían hacia el templo, la ciudad bullía de vida, pero la majestuosidad del lugar sagrado parecía perderse entre el ruido y el comercio que se desarrollaba a su alrededor. El templo, un símbolo de la santidad de Dios, se encontraba sumido en una atmósfera que nada tenía que ver con la reverencia que debería inspirar. Los vendedores, al igual que en cualquier mercado ordinario, se alzaban sobre el espacio sagrado, ofreciendo animales para el sacrificio, cambiando monedas y regateando precios, como si el sacrificio de los fieles fuera solo un acto más de consumo. Jesús observaba desde lejos, y su rostro, usualmente sereno y tranquilo, mostraba signos de una profunda indignación. Sabía que el templo debía ser un lugar de oración, un lugar donde el pueblo pudiera acercarse a Dios. Pero lo que encontraba ante él era una burla de esa santidad. El bullicio de los mercaderes, el aroma de los animales, el sonido de las monedas chocando unas con otras, todo parecía haber invadido lo que debía ser un santuario de paz. No era solo una cuestión de comercio, era un pecado profundo contra la pureza del culto. La casa de su padre se había convertido en una cueva de ladrones. Jesús, con paso firme, avanzó hacia el corazón de ese caos, y con una furia que pocos habían visto antes, volcó las mesas de los cambistas y dispersó a los que vendían las palomas, diciendo con voz alta: «Está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones». El eco de sus palabras resonó por todo el templo, y los mercaderes, sorprendidos, se apartaron rápidamente, mirando atónitos al hombre que había interrumpido su lucrativo negocio. Los discípulos que caminaban a su lado se quedaron en silencio, observando la escena. Algunos se sentían incómodos por la intensidad de la acción. Otros simplemente no comprendían por qué Jesús había recurrido a tal demostración de ira. ¿No era él el Mesías pacífico, el que enseñaba a amar a los enemigos y a perdonar a quienes nos ofenden? ¿Por qué esa explosión de rabia ahora, en el lugar más sagrado de todos? Pero Jesús no se dejaba llevar por las preguntas ajenas. Su mirada estaba fija en los mercaderes, en los líderes religiosos y, sobre todo, en la profunda corrupción que se había arraigado en el corazón del templo. Para él, lo que ocurría no era solo una infracción de la ley, sino una violación directa de la voluntad de Dios. No se trataba solo de un comercio inconveniente, era una señal de la apostasía de aquellos que se encargaban de guiar al pueblo. Habían transformado un lugar dedicado a la santidad en una cueva de interés personal, alejando al pueblo de la verdadera adoración.
Los fariseos y sacerdotes que observaban desde las sombras se acercaron rápidamente. No podían permitir que un hombre de la periferia desafiara públicamente su autoridad, sobre todo de esa manera tan directa. Al principio intentaron disimular su desconcierto con palabras de crítica velada, pero pronto comenzaron a cuestionar su acción con un tono acusatorio. ¿Con qué autoridad haces esto? Drenia, le dijeron. ¿Quién te ha dado derecho a profanar el templo de esta forma? Jesús, sin inmutarse, respondió con calma, pero sus palabras fueron como un golpe. Destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré. Esta declaración dejó perplejos a aquellos que escuchaban, pues aunque no comprendían su verdadero significado, pensaron que hablaba de la destrucción del templo mismo, algo que no solo sería sacrílego, sino impensable para los judíos. Sin embargo, lo que Jesús anunciaba era algo mucho más grande. Él era el templo vivo de Dios, y su sacrificio que estaba por venir marcaría el fin del sistema sacrificial antiguo, instaurando una nueva forma de adoración. Mientras tanto, la multitud que había presenciado el evento no parecía tan sorprendida. La ira de Jesús, lejos de alejar a los fieles, parecía confirmar algo que muchos habían intuido en su corazón. Este hombre no venía solo para hacer milagros, sino para traer una purificación profunda a la vida religiosa del pueblo. Él era más que un simple líder, más que un predicador. Él era el portador de la autoridad divina misma, el que venía a restaurar la pureza del culto, a limpiar la casa de Dios de la corrupción que la había manchado. A medida que el día avanzaba, los líderes religiosos se retiraron a sus cámaras, planeando con frenesí cómo deshacerse de Jesús. No podían tolerar la amenaza que él representaba. Sabían que sus corazones ya se habían endurecido por la avaricia, por el poder y el control, y no podían aceptar a alguien que les desafiara tan abiertamente. Había una creciente tensión en el aire, y aunque muchos en el pueblo comenzaron a hablar de las palabras y los actos de Jesús con admiración, otros veían en él un enemigo peligroso que debía ser silenciado. El conflicto ya estaba en marcha. Jesús había comenzado a exponer la hipocresía y la corrupción de aquellos que se consideraban los guardianes del pueblo de Dios. Y aunque las autoridades intentaron disimular su temor, sabían que algo estaba cambiando en la profundidad de su ser. Los sacerdotes y los fariseos comprendían que Jesús no era como los demás líderes que podían ser fácilmente manipulados. Él estaba aquí para una misión mucho más profunda, una misión que confrontaba el sistema religioso de su tiempo y que, si se llevaba a cabo, pondría fin al dominio que ellos ejercían sobre la fe del pueblo. Mientras tanto, Jesús regresaba a sus discípulos, los cuales se mantenían callados, como si intentaran procesar lo que acababa de ocurrir. Aunque sus corazones ardían por la justicia que Jesús había proclamado, no podían evitar sentir la creciente sensación de que los días de gloria que la multitud había anticipado en su entrada triunfal eran solo un preludio de la tormenta que se avecinaba. El templo había sido purificado, pero solo de forma temporal. La verdadera purificación de la humanidad, aquella que redimiría a todos los pueblos, solo podría venir de un sacrificio mucho mayor, uno que para muchos aún estaba más allá de su entendimiento. Jesús, sin embargo, sabía que este acto de purificación en el templo era solo el principio de su mensaje. El pueblo de Israel debía aprender de la mano de su Rey humilde que la verdadera adoración no se encuentra en los rituales ni en los lugares sagrados, sino en un corazón puro que busca la justicia, la misericordia y la verdad. El camino hacia la cruz estaba más cerca que nunca, y aunque las sombras de la condena ya se alzaban sobre él, Jesús seguía firme, sabiendo que su misión no solo transformaría el templo, sino a todo el mundo. La atmósfera en la sala estaba cargada de una solemne expectación. Era la víspera de la Pascua, el momento en que el pueblo judío recordaba su liberación de la esclavitud en Egipto. Pero para los discípulos de Jesús, esa noche sería diferente, llena de significados profundos y revelaciones sorprendentes. El aire en el cenáculo era denso, con el aroma del pan recién horneado, y el vino, una mezcla de rituales ancestrales y la presencia de algo mucho más grande que flotaba en el corazón de cada uno de los allí presentes. El grupo estaba reunido alrededor de la mesa, un espacio sencillo pero solemne,
donde Jesús, el Maestro, se encontraba en el centro. Los discípulos, como siempre, se veían fascinados y curiosos, pero había algo en su mirada que indicaba que sabían que algo significativo estaba por suceder. Jesús, como era su costumbre, no hablaba solo de las pequeñas cosas cotidianas, sino de verdades que trascendían el tiempo y el espacio. Mientras el silencio se apoderaba de la sala, Jesús levantó el pan y, sin decir palabra, comenzó a partirlo, ofreciéndoselo con una profunda seriedad. «Este pan es mi cuerpo, que por vosotros será entregado», dijo con voz grave. Y una ola de confusión y asombro recorrió las mentes de sus seguidores. Cada uno de ellos, al escuchar esas palabras, se preguntaba en silencio, ¿qué quería decir realmente Jesús? ¿Qué significaba para él hablar de su cuerpo de esa manera? La noche había comenzado como un simple banquete de Pascua, pero ahora se convertía en algo mucho más grande, algo que no podían comprender del todo, aunque sentían que las palabras de su maestro eran un presagio de algo que cambiaría el curso de sus vidas. Jesús continuó explicando que este pan era el símbolo de un sacrificio inminente. «Haced esto en memoria de mí», les instruyó. Al levantar el cáliz, ofreció el vino con la misma solemnidad, diciendo, «Este cáliz es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros será derramada». El significado de estas palabras comenzó a calar lentamente en los corazones de los discípulos, pero su comprensión era fragmentada, como piezas de un rompecabezas que todavía no lograban encajar. ¿Sabían que Jesús estaba hablando de algo más allá de un simple acto ritual? Pero lo que realmente les decía no era completamente claro. Mientras el silencio caía nuevamente sobre la sala, Jesús se inclinó hacia sus discípulos, mirándolos profundamente a los ojos, como si buscara llegar más allá de sus corazones para tocar la parte más profunda de su ser. Fue entonces cuando, en un giro inesperado, reveló la traición que se avecinaba. «En verdad os digo que uno de vosotros me entregará», dijo con voz tranquila, pero llena de una tristeza que parecía penetrar en el alma de cada uno de ellos. La declaración fue como un rayo, un golpe sordo que resonó en el interior de la sala. Los discípulos, consternados, comenzaron a mirarse entre sí, confundidos y alarmados. Nadie podía imaginar que uno de ellos, tan cercano a Jesús, sería capaz de traicionarlo. Judas Iscariote, el que tenía el corazón más atribulado entre todos, sintió la presión de esas palabras como una pesada carga. Él sabía lo que había hecho. A pesar de haber seguido a Jesús durante tanto tiempo, el amor por el dinero y el poder había comenzado a corromper su corazón. Había hecho su trato con los sacerdotes. Había aceptado la bolsa de plata a cambio de entregar al Maestro. Pero aún en ese momento, el peso de la revelación de Jesús lo hacía dudar. Lo atormentaba internamente. Los demás discípulos, ajenos al acuerdo que Judas había sellado en secreto, se sintieron desconcertados. «¿Soy yo, Señor?», Drenia preguntó uno tras otro, en busca de respuestas que les calmaran. Pero Jesús no les dio consuelo inmediato. Sabía que la traición estaba en marcha y que todo estaba bajo el plan divino. Pedro, el impetuoso, se acercó a Jesús, decidido a conocer la verdad. «Aunque todos te abandonen, yo nunca lo haré», proclamó con fervor, casi desbordado por el amor y la lealtad que sentía por su Maestro. Pero Jesús, con una mirada llena de compasión y sabiduría, le respondió con una verdad que Pedro no quería escuchar. «Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». El rostro de Pedro se endureció, pero en su interior aún ardía la creencia de que nunca podría abandonar a su Maestro. No entendía aún la profundidad del sacrificio que Jesús estaba por hacer, ni la fragilidad humana que todos compartían. La promesa de fidelidad que Pedro ofreció esa noche resultaría ser una de las más dolorosas lecciones que aprendería. La cena continuó, pero ya nada sería lo mismo. La atmósfera que antes estaba impregnada de camaradería y alegría se había teñido de una solemnidad pesada. Jesús, al ver el desconcierto de sus discípulos, comenzó a hablarles de su partida, de la necesidad de que Él se fuera para que pudiera enviarles al Consolador, el Espíritu Santo, quien les enseñaría todo lo que aún no comprendían. Les habló de la unidad que debían mantener entre ellos,
de cómo deberían amarse mutuamente como Él los había amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros, dijo con un tono que resonó profundamente en sus corazones. Jesús les estaba dando las claves de lo que debía ser la vida de sus seguidores. Una vida de amor desinteresado, sacrificio y unidad. Pero en medio de esas palabras llenas de esperanza, había un velo de tristeza que cubría su rostro. Sabía que sus discípulos aún no comprendían la magnitud de lo que estaba por suceder. Ellos, cegados por la inmediatez de su amor, no podían ver la sombra que se cernía sobre ellos. La traición de Judas, la negación de Pedro, la huida de todos en el momento de la prueba. Todo eso estaba ya escrito en el destino de la humanidad. Mientras la noche se alargaba y el banquete llegaba a su fin, Jesús los miró con una mezcla de amor y compasión, sabiendo que cada uno de ellos tenía un papel que jugar en la historia que estaba a punto de comenzar. La cruz, el sacrificio y la redención estaban a la vuelta de la esquina. La promesa de vida eterna, sellada en su sacrificio, comenzaba a tomar forma en ese sencillo banquete, en esos gestos de amor que marcarían el principio de una nueva era. Y cuando Jesús les habló por última vez, les dijo: «No os dejéis turbados. Creéis en Dios, creed también en mí». Aunque sus palabras eran un consuelo, el misterio de lo que estaba por ocurrir les envolvía como una niebla densa. Nadie podría imaginar lo que sucedería al día siguiente, cuando la oscuridad de la traición, la negación y el sacrificio envolviera al Salvador del mundo. Pero en ese momento, Jesús les había dejado una semilla de esperanza, una promesa de que el fin no sería el fin, sino el comienzo de algo mucho más grande. La noche había caído sobre Jerusalén como una sombra silenciosa, y el aire se sentía denso, cargado de una tensión palpable. Jesús, sabiendo que el final de su misión estaba cerca, había decidido retirarse del bullicio de la ciudad y dirigirse al jardín de Getsemaní, un lugar apartado y tranquilo, donde solía orar. El jardín, con sus olivos antiguos que se alzaban como centinelas silenciosos, parecía ser el refugio perfecto para este momento tan crucial, aunque pronto se convertiría en el escenario de la más grande de las batallas. Jesús, acompañado solo por 3 de sus discípulos más cercanos, Pedro, Juan y Santiago, se adentró en la oscuridad de Getsemaní. Estos 3 hombres, aunque cercanos al Maestro, no sabían lo que se estaba gestando en el corazón de Jesús, ni el dolor y la angustia que él iba a experimentar en ese instante. Se sentaron a cierta distancia de él, mientras él se adentraba más en la quietud del jardín, buscando un lugar de soledad y quietud donde pudiera hablar con su Padre. Sabía que esa noche sería diferente, que la amarga copa que él había de beber estaba cerca y que la muerte esperaba, no solo como un acto físico, sino como un sacrificio que trascendería la comprensión humana. Jesús, arrodillándose en el suelo, levantó sus ojos al cielo, y sus palabras fueron una mezcla de súplica y obediencia. «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». El dolor que sentía era más que físico, era un dolor profundo, existencial. Jesús sabía que la cruz lo esperaba con todo su peso de sufrimiento y muerte, pero también sabía que ese sufrimiento era el único camino para que se cumpliera la voluntad de Dios, para que la humanidad pudiera ser redimida. La tentación de escapar, de evitar la crucifixión, se presentaba ante él con una intensidad insoportable. En su humanidad, Jesús experimentaba una lucha interna feroz, un conflicto entre su deseo de evitar el sufrimiento y su total obediencia a la voluntad divina. Mientras sus palabras se deslizaban en la quietud de la noche, una sensación de angustia lo envolvía, como si su alma estuviera siendo absorbida por un abismo sin fin. Su sudor comenzó a caer de su frente, pero no eran gotas comunes, y su sudor se convirtió en grandes gotas como de sangre.
Se menciona en los evangelios la intensidad del sufrimiento espiritual que estaba experimentando. La carga de los pecados de la humanidad lo estaba llevando a un límite que solo él podría soportar. La imagen de un hombre tan cercano a la perfección en su lucha contra el dolor nos revela la humanidad pura de Jesús, aquel que, a pesar de ser divino, no se eximió de las pruebas del corazón humano. Pedro, Juan y Santiago, quienes permanecían cerca, no podían entender la magnitud del sufrimiento de su maestro. Al principio, Jesús les había pedido que oraran con él, pero el cansancio comenzó a vencerlos, y poco a poco se fueron quedando dormidos. Era un sueño pesado, como si todo el peso del futuro de la humanidad recayera sobre los hombros de Jesús, mientras sus discípulos, incapaces de comprender, descansaban ajenos a la tormenta espiritual que se desataba en su maestro. ¿No pudisteis velar conmigo una hora?, suingó Jesús con voz quebrantada al despertar a los tres. Su voz no estaba llena de ira, sino de dolor. El sentimiento de soledad en ese momento era absoluto. A pesar de estar rodeado por aquellos que lo amaban, en su interior sentía la abrumadora soledad del sacrificio que debía hacer. Los discípulos, aunque llenos de buenas intenciones, no lograban comprender el peso de lo que estaba ocurriendo. Y Jesús, aunque deseaba su compañía, sabía que este era un camino que él debía recorrer solo. Jesús volvió a retirarse un poco más para orar de nuevo, y las palabras que pronunció esta vez fueron una aceptación total de la voluntad de su Padre. Padre, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, hágase tu voluntad. En ese momento ya no había duda en su corazón. Aunque el dolor era insoportable, la obediencia a Dios era aún más fuerte. Jesús estaba dispuesto a enfrentar la cruz, a tomar sobre sí el pecado del mundo, no por obligación propia, sino por amor incondicional a la humanidad. En medio de esta agonía, mientras la lucha interna de Jesús alcanzaba su punto culminante, los cielos parecían callar, como si el universo entero esperara la decisión de ese único hombre. Fue entonces cuando, en respuesta a su oración, Dios envió a un ángel, quien vino a fortalecer a Jesús, a darle consuelo en su tormento. No era un consuelo físico ni siquiera verbal, sino un tipo de fortaleza espiritual que solo el Padre podía enviar en ese momento crucial. El ángel no podía quitar el sufrimiento de Jesús, pero sí lo ayudaba a llevar la carga. La fortaleza del espíritu que le fue otorgada le permitió, por fin, levantarse del suelo y estar listo para lo que vendría. La cruz estaba cerca, pero Jesús sabía que no había otro camino. Finalmente, después de una última oración que resonó con una rendición total a la voluntad divina, Jesús se levantó y regresó a donde estaban sus discípulos. El silencio de la noche parecía haber tomado una nueva profundidad, y cuando se acercó a ellos, les encontró nuevamente dormidos, ajenos a todo lo que estaba sucediendo. Esta vez no les reprochó. En lugar de eso, les dijo con una voz que contenía tanto tristeza como serenidad: levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. La traición que, hasta ese momento, había sido un tema lejano, comenzó a materializarse. La calma de Getsemaní se rompió por el sonido de pasos que se acercaban. Jesús sabía que, en ese momento, su destino se había sellado, que ya no había marcha atrás. La decisión de someterse a la voluntad divina había sido tomada, pero la lucha había sido real. En ese momento, el hombre Jesús, en su debilidad humana, había alcanzado la fortaleza en su obediencia a Dios, un acto que haría posible la redención del mundo. Así, en la quietud de la noche, mientras los discípulos seguían en su sueño, la traición de Judas se acercaba, y Jesús, con el alma agobiada pero firme en su misión, se preparaba para enfrentar lo que vendría. La batalla en Getsemaní no había sido solo una lucha de fuerzas espirituales,
sino una decisión trascendental de amor y obediencia que marcaría el destino de todos los hombres. La noche que había comenzado en el silencio agobiante del jardín de Getsemaní se tornó en caos y confusión. Los ecos de las palabras de Jesús resonaban en el aire. Levantaos. Vamos, ya está cerca el que me entrega. Apenas se desvanecieron esas palabras cuando el ruido de los pasos se intensificó y las sombras se hicieron más densas con la llegada de un grupo de hombres armados. Era el principio del fin, el inicio de la tragedia que se avecinaba. Jesús, sabiendo lo que estaba por suceder, se mantuvo firme, sin intentar huir, sin mostrar siquiera el más mínimo signo de temor. Judas Iscariote, aquel que había compartido tanto tiempo a su lado, aquel que había caminado por los mismos caminos polvorientos, se acercó a él con una mirada fría, decidida. Con un gesto premeditado, lo besó en la mejilla como señal para que los soldados lo reconocieran. Era la señal de la traición, un acto que, más que físico, heriría el alma de Jesús profundamente. «Amigo, ¿a qué vienes?», preguntó Jesús con una calma que contrastaba con la furia que se desató en el corazón de los demás. La ironía de la situación era insoportable. Judas, el discípulo que había compartido tanto con él, había elegido la traición y con un beso selló el destino de su maestro. La traición, como una sombra oscura, cubría toda la escena. Los soldados, guiados por Judas, rodearon a Jesús, pero él no resistió. A pesar de la multitud de hombres armados, él no ofreció resistencia. Sabía que este momento era inevitable. Sin embargo, los discípulos no podían comprenderlo. Pedro, siempre impetuoso, siempre dispuesto a luchar, sacó su espada en un intento desesperado de defender a Jesús. En un parpadeo, cortó la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote, un hombre llamado Malco. Jesús, con una mirada llena de compasión y serenidad, reprendió a Pedro. «Vuelve tu espada a su sitio. ¿Acaso no beberé la copa que el Padre me ha dado?». Luego, con una acción rápida, tocó la oreja de Malco, sanándola. La violencia no era el camino que Jesús había venido a traer, y en ese instante dejó claro que su misión era mucho mayor que la lucha física. Pero la reacción de Pedro fue solo una pequeña manifestación de la confusión y el miedo que se apoderaron de los discípulos. Mientras los soldados sujetaban a Jesús, el rostro de los seguidores de Jesús se llenaba de temor. La figura de su maestro, a quien habían seguido con devoción, era ahora rodeada por aquellos que venían a arrestarlo. ¿Qué sucedería con él? ¿Y qué sucedería con ellos? El caos se apoderó de sus corazones, y uno por uno, los discípulos comenzaron a huir, dejándolo solo, tal como Jesús lo había predicho. La valentía de seguirle parecía haberse desvanecido en un instante, y el miedo al futuro los hizo desaparecer en las sombras de la noche. Pero no todos huyeron. Pedro, el discípulo más cercano, el que había proclamado su lealtad inquebrantable, siguió a Jesús a distancia, intentando no ser visto, pero su corazón latía con fuerza. Estaba dividido entre el amor que sentía por su maestro y el temor de ser arrestado también, de ser identificado como uno de los seguidores de Jesús. En su corazón, la lealtad luchaba contra la incertidumbre, y la inseguridad lo embargaba mientras avanzaba hacia el patio del sumo sacerdote. Dentro de la casa de Caifás, Jesús fue llevado ante el consejo de los sacerdotes y ancianos, quienes ya habían conspirado contra él. El juicio, aunque legalmente ilegal, no importaba. Ya había sido decidido. Jesús debía morir. La atmósfera dentro del lugar era tensa, llena de acusaciones falsas y mentiras que intentaban arruinar la reputación de Jesús. Él permanecía en silencio, cumpliendo con la voluntad de su Padre, mientras las acusaciones caían sobre él como un torrente imparable. El silencio de Jesús ante las injusticias lo hacía aún más incomprendido, pero él sabía que todo esto debía suceder.
Mientras tanto, Pedro, en el patio exterior, se encontraba con algunos sirvientes y conocidos del sumo sacerdote. Al principio intentó mezclarse entre la multitud, observando de lejos, tratando de mantener una fachada de calma, pero su corazón latía con fuerza. Fue entonces cuando una criada se le acercó y con una mirada de reconocimiento le dijo: «Tú también estabas con Jesús, el Galileo». El miedo se apoderó de Pedro y en un susurro desesperado negó conocer a Jesús. «No sé de qué hablas», respondió, con los ojos esquivando la mirada inquisitiva de la mujer. El miedo a ser identificado como un seguidor de Jesús lo había llevado a esa primera traición. Poco después, otro grupo de personas, al ver a Pedro, también lo reconoció y comenzó a señalarlo. «Seguramente eres uno de ellos, porque tu acento te delata», dijeron. Pedro, sintiendo cómo el peso de la presión lo aplastaba, negó nuevamente, esta vez con más fuerza: «No conozco al hombre de quien habláis». Su voz temblaba y su mirada se tornó esquiva, pero su conciencia no podía callar el eco de la traición en su corazón. Una angustia inmensa comenzaba a crecer. Finalmente, una tercera persona se le acercó y la multitud comenzó a insistir: «De veras eres uno de ellos, tu manera de hablar te delata». Pedro, en ese momento, ya no pudo soportar más. «No conozco a ese hombre», exclamó con furia, como si pudiera ahogar en esas palabras el dolor que sentía en su alma. En ese preciso momento, el canto del gallo resonó en la oscuridad de la noche, y las palabras de Jesús, prediciendo que Pedro lo negaría 3 veces antes de que el gallo cantara, retumbaron en su mente con un peso insoportable. El corazón de Pedro se rompió, se apartó del lugar, sintiendo el agudo dolor de la traición que él mismo se había infligido. El llanto, amargo, profundo y arrepentido, comenzó a surgir de lo más hondo de su ser, mientras las lágrimas caían sin cesar. Había fallado a su maestro, al hombre al que había seguido con tanta pasión y amor. Mientras tanto, Jesús, en el interior de la casa de Caifás, había sido golpeado, ridiculizado y burlado por los guardias, pero su mirada nunca dejó de estar fija en la misión que debía cumplir. Aunque el sufrimiento físico era intenso, lo que más lo atormentaba era la traición de aquellos en quienes más confiaba, de sus propios discípulos, aquellos que habían jurado estar a su lado. El contraste entre la valentía de Jesús y la debilidad de sus seguidores era doloroso. Jesús, con su firmeza y obediencia a la voluntad divina, se mantenía inquebrantable, mientras que sus discípulos, llenos de miedos humanos, sucumbían a la tentación de la traición, el abandono y la negación. La humanidad de Jesús se manifestaba en su capacidad para seguir adelante, a pesar del sufrimiento y la traición, mientras que la fragilidad humana de sus discípulos quedaba expuesta en sus momentos de debilidad. Jesús estaba dispuesto a enfrentar la cruz, mientras que Pedro, uno de sus más cercanos, no podía soportar ni siquiera la presión de un simple reconocimiento. El proceso de abandono había comenzado. La cruz ya no estaba tan lejana, y con cada paso hacia el juicio final, Jesús caminaba solo, rodeado de traiciones y negaciones. Pero su misión era clara, y nada, ni la traición de Judas, ni la negación de Pedro, podía detener lo que estaba por suceder. La salvación de la humanidad requería un sacrificio, y él estaba dispuesto a darlo todo. El juicio ante Pilato y la condena. La mañana comenzaba a despuntar, pero no con el resplandor habitual que anunciaba un nuevo día en Jerusalén, sino con una atmósfera cargada de tensión y voces inquietas. El Sanedrín ya había pronunciado su veredicto durante la noche, y con los primeros rayos del sol, los líderes religiosos se apresuraban a llevar a Jesús ante la única autoridad que podía sellar su condena a muerte, el prefecto romano, Poncio Pilato. El palacio del gobernador,
enclavado en la fortaleza Antonia, se alzaba imponente, símbolo del dominio del imperio sobre la provincia de Judea. Allí, entre columnas de mármol y escudos romanos, se decidían los destinos de hombres y pueblos. Pero esa mañana no sería como las demás. A las puertas del pretorio, una muchedumbre se había congregado. Los sumos sacerdotes y ancianos no entraron al recinto para no contaminarse ritualmente antes de la Pascua. Una ironía cruel, si se considera que habían pasado la noche maquinando la muerte de un inocente. Jesús fue llevado ante Pilato, custodiado por soldados romanos. Su rostro mostraba signos del maltrato recibido durante la noche: hinchazón, sangre seca y una mirada serena que contrastaba con la violencia que lo rodeaba. Pilato, acostumbrado a tratar con criminales, insurrectos y ladrones, quedó perplejo ante la figura que tenía frente a sí. No parecía un agitador, no hablaba como un rebelde. Había algo en él, una dignidad, una paz, que descolocaba por completo al gobernador romano. ¿Eres tú el rey de los judíos?, preguntó Pilato con frialdad, intentando desentrañar el misterio de aquel hombre. Jesús, sin temor, le respondió: «Tú lo dices». No afirmaba ni negaba en términos humanos, pero su respuesta contenía una profundidad que Pilato no supo interpretar. La acusación principal de los líderes religiosos era política, que Jesús se proclamaba rey, lo que podía interpretarse como una amenaza al poder de Roma. Pero Pilato, astuto y conocedor del corazón humano, pronto comprendió que aquella no era una rebelión contra César, sino un conflicto religioso interno que sus acusadores disfrazaban con palabras cuidadosamente seleccionadas. Pilato volvió a interrogar a Jesús, pero ante cada pregunta, él permanecía en silencio. No había súplica, no había defensa, no había desesperación, solo un silencio que inquietaba. ¿No oyes de cuántas cosas te acusan? Swing, insistió Pilato. Pero Jesús no respondió. El gobernador estaba cada vez más perturbado. En sus años de servicio en Judea, jamás había visto un prisionero comportarse así. Había quienes rogaban por sus vidas, otros que maldecían hasta el final. Pero este hombre no se quebraba. Entonces, Pilato intentó una salida política. Era costumbre durante la Pascua liberar a un preso elegido por el pueblo. Pensó que, al poner a Jesús junto a Barrabás, un conocido asesino y sedicioso, la multitud escogería sin dudar al inocente. Pero no contaba con la manipulación del pueblo por parte de los sumos sacerdotes, quienes incitaban a gritar el nombre del criminal y pedir la crucifixión del justo. «¿Cuál de los dos queréis que os suelte?», Drenia preguntó Pilato. La respuesta fue tan feroz como inmediata: «A Barrabás». Y cuando preguntó qué debía hacer con Jesús, llamado el Cristo, un rugido escalofriante se elevó de la multitud. «¡Crucifícalo!». Pilato no podía creer lo que escuchaba. Miró al hombre que estaba frente a él, luego a la multitud. «¿Qué mal ha hecho?», Drenia preguntó con una mezcla de frustración y desconcierto. Pero la turba no quería razones, quería sangre. «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». La presión de los líderes religiosos se intensificaba. Le insinuaron que, si no condenaba a Jesús, no era amigo de César. Aquella frase fue el puñal final. Pilato sabía lo frágil que era su posición ante el emperador Tiberio. Cualquier rumor de que protegía a un supuesto rey podría costarle el cargo o la vida. Y así, atrapado entre la verdad que tenía ante sus ojos y el miedo a perder el favor de Roma, Pilato tomó una decisión cobarde. Mandó traer agua y, delante de todos, se lavó las manos. «Inocente soy de la sangre de este justo», declaró. Pero el gesto, aunque solemne, no lo libraba de la responsabilidad. Había permitido que la justicia fuese pisoteada por la política y el miedo. Ordenó entonces que Jesús fuese azotado. La flagelación, el sufrimiento, antes de la cruz. Los soldados romanos,
expertos en el arte de quebrar cuerpos y voluntades, tomaron al Nazareno y comenzaron el castigo. Con látigos que llevaban incrustaciones de hueso y metal, desgarraron su carne sin piedad. Luego, para burlarse de su supuesta realeza, le colocaron un manto púrpura y una corona de espinas, trenzada con saña. Le golpeaban la cabeza con una caña, escupían sobre él y se arrodillaban. «Salve, Rey de los judíos». Drenia gritaban entre carcajadas. Jesús soportaba todo en silencio. Su rostro, aunque desfigurado por el dolor, no expresaba odio. Su mirada no buscaba venganza. Cada herida que recibía, la aceptaba como parte del camino que había escogido, no porque fuese débil, sino porque había elegido obedecer hasta el final. Pilato lo presentó nuevamente ante la multitud, con la esperanza de que, al ver su estado lamentable, cambiaran de parecer. «He aquí al hombre», Drenia exclamó, pero lo único que recibió como respuesta fue un clamor aún más fuerte y despiadado: «¡Crucifícalo!». Pilato, al ver que nada podía detener la furia del pueblo y temiendo que se desatara una revuelta, finalmente se dio por vencido. Ordenó que Jesús fuese entregado para ser crucificado. En ese momento, el gobernador se convirtió en un símbolo eterno de la debilidad del poder humano frente a la verdad. Tuvo en sus manos la oportunidad de liberar al inocente más puro que había pisado la tierra, pero eligió proteger su cargo antes que su conciencia. Y así, Jesús fue entregado, no por la fuerza de Roma, ni por el juicio de una ley justa, sino por la presión de los corazones endurecidos y la hipocresía de quienes temían perder su control sobre el pueblo. El Hijo del Hombre había enfrentado no solo la injusticia religiosa, sino también el poder corrupto del imperio. Y aunque en apariencia fue vencido, su firmeza, su silencio, su entrega, eran el preludio de una victoria que el mundo aún no comprendía. La cruz ya no era una posibilidad, era un destino sellado. Pero lo que los hombres no sabían era que, en ese mismo acto de injusticia, se estaba gestando la redención de toda la humanidad. El camino al Calvario, las piedras del patio de la fortaleza, Antonia estaban teñidas de sombras y humedad. El amanecer apenas despuntaba en el horizonte, y la luz temblorosa del sol no era suficiente para disipar la oscuridad de lo que estaba por acontecer. Jesús, ya entregado por Pilato a los soldados, fue arrastrado por los pasillos del pretorio hasta un rincón reservado para los peores criminales, donde se ejecutaban los castigos más brutales. Allí, en un rincón apartado del mundo, comenzaría uno de los actos más crudos jamás presenciados por el cielo y la tierra. El Nazareno fue despojado de sus vestiduras, quedando expuesto ante la mirada burlona de los soldados romanos. Su cuerpo, aunque aún sin herida abierta, mostraba signos de agotamiento, y su rostro reflejaba una calma que no encajaba con el horror que estaba a punto de vivir. Lo ataron a una columna baja de piedra, diseñada para inclinar el cuerpo y dejar la espalda expuesta. Las ataduras apretaron sus muñecas hasta entumecerlas de sangre, y entonces comenzó el flagelo. El flagrum, un látigo romano con múltiples correas terminadas en bolas de plomo y fragmentos de hueso afilado, se alzó en el aire y cayó con violencia sobre su espalda. El primer impacto fue como un estallido en la piel, el segundo como un desgarrón. Luego vinieron el tercero, el cuarto, y el número se volvió incalculable. Cada latigazo no solo abría surcos de sangre, sino que desgarraba el cuerpo con brutalidad, exponiendo músculos, nervios y finalmente huesos. La sangre brotaba sin control, manchando el suelo, las manos de los verdugos y las paredes que lo presenciaban todo sin emitir un sonido. Los soldados, expertos en causar dolor, no se conformaban con el castigo físico. Reían, hacían apuestas, escupían insultos en idiomas diversos. Algunos se burlaban de su silencio, otros de su reino invisible. A cada golpe que recibía, esperaban un grito,
una súplica, un insulto. Pero de los labios de Jesús no brotó una palabra de maldición, solo respiraciones cada vez más hondas, más entrecortadas y una entrega cada vez más total. El dolor era real, insoportable, devastador, pero su voluntad permanecía inquebrantable. Cuando su espalda quedó irreconocible y su carne colgaba en jirones, los soldados lo soltaron. Cayó al suelo con el peso de su propio cuerpo roto, y mientras intentaba levantarse, fue recibido con escarnio. ¿No decías que eras rey?, suingieron algunos, pues todo rey necesita su corona. Así, tomaron unas largas ramas de espino y con risa cruel las entrelazaron en forma de corona. Luego, la colocaron sobre su cabeza con violencia, hundiendo las espinas en su cuero cabelludo. La sangre comenzó a escurrir por su frente y sus mejillas, uniéndose a la que ya manchaba su espalda. Le colocaron un manto púrpura, desgarrado, símbolo de la realeza imperial, y le pusieron en las manos una caña como cetro. Luego, se arrodillaban ante él, no para adorarlo, sino para burlarse. «Salve, rey de los judíos», Drenia exclamaban entre carcajadas. Algunos le golpeaban el rostro, otros le arrancaban la caña de las manos y le golpeaban la cabeza, haciendo que las espinas se clavaran aún más en su carne. Era una ceremonia grotesca, una parodia sangrienta del reinado que, sin saberlo, estaban proclamando. Y en medio de esa escena repugnante, la figura de Jesús se alzaba como un símbolo desconcertante. No gritaba, no se resistía, no insultaba. Su sufrimiento era real, pero su compasión era aún mayor. Cada herida era aceptada con un propósito eterno, porque aquel dolor físico, aquel ultraje, aquella tortura, no era el fin, era el precio de algo más grande. Jesús estaba cargando, en carne viva, el peso del pecado del mundo. Cada latigazo representaba la rebelión del hombre. Cada gota de sangre era el anuncio silencioso de una redención que aún nadie comprendía. Cuando los soldados se cansaron de su burla, lo desnudaron nuevamente, arrancando el manto ya adherido a sus heridas, desgarrando carne al hacerlo. Le devolvieron sus ropas ensangrentadas y lo empujaron hacia la salida del pretorio. El siguiente destino, el Gólgota. La cruz, aún sin levantar, ya se proyectaba como una sombra sobre su figura. Pero Jesús, desfigurado y sangrante, caminaba sin resistencia, porque cada paso era parte del sacrificio, porque la humillación no podía apagar la gloria que aguardaba más allá del dolor. La flagelación no fue un simple preámbulo a la cruz, fue en sí misma una ofrenda, un acto de amor en el que el cuerpo del Hijo de Dios fue triturado por aquellos a quienes Él mismo venía a salvar. Un acto que revela el verdadero rostro del sacrificio, no una muerte rápida, sino un proceso agónico, sangriento y cruel, soportado con el corazón firme y la mirada puesta en el plan eterno del Padre. Mientras Jerusalén seguía con sus rutinas pascuales y muchos aún dormían, ajenos a lo que ocurría, el Cordero sin mancha ya había comenzado su marcha hacia el altar del sacrificio, no con palabras de juicio, sino con heridas abiertas y amor sin condiciones, porque sólo así podría reconciliar al mundo con su Creador, porque sólo a través del dolor más profundo brotaría la salvación más gloriosa, la crucifixión, el sacrificio supremo. El sol ya trepaba alto en el cielo cuando las puertas de la fortaleza Antonia se abrieron con estrépito. Una pequeña procesión emergió entre el polvo de las calles. A la cabeza iba un hombre desfigurado, ensangrentado, con la espalda hecha jirones y el rostro cubierto de sangre seca y tierra. Sobre sus hombros caía el peso de 2 maderos cruzados, gruesos y ásperos, que no solo desgarraban aún más su piel, sino que también simbolizaban el peso de la humanidad caída. Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios, emprendía su marcha final hacia el Gólgota,
el lugar de la calavera. La calle angosta se llenaba de murmullos, llantos contenidos y miradas divididas. Algunos observaban con compasión sincera, otros con indiferencia cruel, y muchos con una mezcla de temor y desconcierto. Había quienes creían que allí terminaba el sueño del reino, mientras otros aún esperaban un acto sobrenatural, una revuelta celestial que lo librara de aquella humillación. Pero Jesús, paso a paso, sin pronunciar palabra, avanzaba como un siervo obediente hacia el altar del sacrificio. Los soldados romanos no mostraban clemencia. Empujaban, azotaban, insultaban, intentando mantener el ritmo de la marcha. Pero Jesús, debilitado por la noche en vela, la flagelación brutal y la pérdida de sangre, caía una y otra vez. Cada vez que su cuerpo tocaba el suelo, el estruendo del madero golpeando las piedras resonaba como un martillo divino, marcando el juicio de la historia. Su rostro, al chocar con la tierra, se unía simbólicamente a aquel polvo con el que el hombre fue creado y al que todos volverían. Al ver que no podría avanzar más, uno de los centuriones, impaciente, buscó entre la multitud a alguien que cargara la cruz. Sus ojos se posaron en un hombre robusto, de rostro moreno y mirada inquieta. Se llamaba Simón de Cirene, un judío del norte de África que había venido a Jerusalén para la Pascua. Sin darle oportunidad de negarse, lo obligaron a tomar el madero. Simón, sorprendido y sin comprender del todo, tomó la pesada cruz y comenzó a caminar junto al condenado. Aquel acto, aparentemente forzado, lo marcaría para siempre, porque sus hombros tocaron el instrumento que cambiaría al mundo, porque sus pasos, sin saberlo, se unieron al plan eterno del cielo. Mientras continuaban la marcha, un grupo de mujeres piadosas observaba con lágrimas el sufrimiento del Nazareno. Eran mujeres de Jerusalén, madres, viudas, hermanas, cuyos corazones se estremecían al ver tal injusticia. Lloraban por él, no solo por compasión, sino con el alma desgarrada por el dolor de ver al justo tratado como un criminal. Jesús, aunque exhausto, se volvió hacia ellas. Su voz, quebrada por el dolor, aún conservaba fuerza. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque vendrán días en que dirán, dichosas las estériles, los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces dirán a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Sus palabras eran una profecía. Mientras su cuerpo caminaba hacia la muerte, su espíritu clamaba por la conversión del pueblo. Jesús no pensaba en sí mismo. Aún en medio del tormento, su mirada alcanzaba generaciones futuras. Sabía que Jerusalén, la ciudad que lo había rechazado, sería destruida con furia solo unas décadas después. Y en su advertencia escondía un llamado: no endurezcáis el corazón, volveos a Dios mientras aún hay tiempo. La marcha continuó hasta que finalmente llegaron al Gólgota. Aquel lugar elevado y rocoso tenía forma de calavera y era temido por todos. Allí se ejecutaban los peores castigos, las muertes más vergonzosas. Era un símbolo del rechazo absoluto, pero aquel día se convertiría en el epicentro de la gracia. La crucifixión. Jesús fue despojado de sus ropas ante la mirada impasible de los soldados romanos. Su túnica sin costura fue echada a suerte, cumpliéndose así una profecía milenaria. Desnudo, vulnerable y herido, fue recostado sobre la cruz. Los clavos, largos y gruesos, fueron colocados en sus muñecas y en sus pies. El martillo, levantado con fuerza, descendía una y otra vez, perforando carne, hueso y madera. El sonido metálico se mezclaba con los murmullos del viento, y los cielos parecían estremecerse ante tal atrocidad. A cada golpe, la redención se acercaba. El madero fue alzado y encajado en su base con un estremecimiento violento.
Allí quedó Jesús, suspendido entre el cielo y la tierra, como puente eterno entre Dios y los hombres. Pero el verdadero sacrificio no fue solo físico, fue espiritual. Fue el acto voluntario del Hijo de Dios que, habiendo podido evitar todo aquello, eligió no hacerlo. Eligió amar hasta el extremo. Eligió cargar la cruz aun cuando no le correspondía. Porque en ese camino de dolor, en cada caída, en cada herida, en cada palabra de consuelo, se tejía el hilo invisible de la salvación. El Gólgota no era solo un monte de ejecución, se estaba convirtiendo en un altar. Simón de Cirene regresaría con el alma distinta. Las mujeres de Jerusalén recordarían por siempre aquellas palabras. Y los soldados romanos, que pensaban estar ejecutando a un hombre más, estaban siendo testigos del acto más sublime de amor que el mundo jamás contemplaría. Aquel camino hacia el Calvario no terminó con un grito de derrota, sino con la anticipación de un clamor eterno, el grito del sacrificio perfecto que estaba por consumarse. Y aunque la cruz se alzaba como instrumento de muerte, su sombra comenzaba a proyectar la esperanza de la resurrección, porque ese madero teñido de sangre se volvería la llave que abriría las puertas del reino de Dios para toda la humanidad. Las 7 palabras, el clamor del Redentor: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Mientras los clavos desgarraban sus muñecas y la multitud escupía insultos, Jesús elevó su primera palabra. No fue un grito de venganza, sino de perdón. Los verdugos que repartían sus vestiduras, los sacerdotes que se burlaban, los discípulos que habían huido, todos fueron abarcados en esta oración que resonó como un trueno en el cielo. El perdón divino comenzaba a fluir aún antes de que terminara el sacrificio. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. A su derecha, un criminal arrepentido reconoció la inocencia del hombre que sangraba junto a él. Mientras el otro malhechor lo insultaba, este hombre pidió: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». La respuesta de Jesús hizo temblar los cimientos del Hades. La salvación llegaba incluso en el último momento, demostrando que la gracia no tiene horario. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Juan 19:26-27. En medio de su agonía, Jesús vio a su madre María al pie de la cruz. Con estas palabras, no solo encomendaba el cuidado de su madre a Juan, sino que establecía una nueva familia espiritual. Donde los lazos de sangre fallaron, sus hermanos no estaban allí. Los lazos del reino permanecerían. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Al mediodía, cuando el sol debía estar en su cenit, una oscuridad sobrenatural cubrió la tierra. En ese momento, Jesús experimentó la separación más profunda. Cargó el pecado del mundo, y el Padre apartó su rostro. Esta cita del Salmo 22 no era una duda, sino el grito del justo que cumplía toda profecía. Tengo sed. Juan 19:28. El mismo que había dicho: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37. Ahora experimentaba la sed física más extrema. Pero detrás de estas palabras estaba el cumplimiento del Salmo 69:21. Me pusieron hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Cada detalle de la Escritura se cumplía. Consumado es. Juan 19:30. No fue un gemido de derrota, sino un grito de victoria. En griego, tetelestai, término usado en los documentos comerciales para indicar deuda saldada por completo. La obra redentora estaba terminada. El velo del templo se rasgó en ese instante, porque el camino al lugar santísimo quedaba abierto para siempre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Con soberana autoridad, Jesús entregó voluntariamente su vida. No murió porque los hombres se la quitaron, sino porque Él la dio.
Juan 10:18. Su último aliento fue un acto de confianza perfecta en el Padre, citando el Salmo 31:5. El sacrificio perfecto. Al expirar, ocurrieron señales sobrenaturales. La tierra tembló. Mateo 27:51. Las rocas se partieron. Los sepulcros se abrieron. El velo del templo, de 18 metros de altura, se rasgó de arriba abajo. El centurión romano, al presenciar estos eventos, declaró: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Marcos 15:39. Mientras los discípulos se escondían y los sacerdotes celebraban su victoria, el universo mismo testificaba que algo trascendental había ocurrido. El sepulcro prestado. José de Arimatea, miembro del Sanedrín pero discípulo secreto, reclamó el cuerpo. Junto con Nicodemo, lo envolvieron en lienzos con unas 100 libras de mirra y áloe. Juan 19:39. Una cantidad real, mostrando que este no era un entierro común. Lo colocaron en un sepulcro nuevo, tallado en la roca, cumpliendo la profecía de Isaías 53:9. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Los líderes religiosos, recordando que Jesús había predicho su resurrección, sellaron la tumba y colocaron guardias. Mateo 27:62-66. Pensaron que estaban previniendo un robo, pero en realidad estaban preparando el escenario para el mayor milagro de la historia. El día que cambió la historia, al tercer día, cuando las mujeres llegaron al sepulcro al amanecer, encontraron la piedra removida, los sellos rotos, los guardias aterrados, los lienzos vacíos, cuidadosamente doblados, ángeles anunciando: no está aquí, ha resucitado. Lucas 24:6. La tumba está vacía. Jesús resucitó, y con su resurrección, la muerte fue derrotada, el pecado vencido, y el velo que nos separaba de Dios fue rasgado para siempre. El Rey no quedó en la cruz. El Salvador vive y vive para siempre. Su sacrificio no fue el final, fue el inicio de todo, porque en Cristo cada lágrima se convierte en esperanza, cada alma encuentra su redención y cada corazón tiene la oportunidad de renacer. Tú que has llegado hasta aquí, no estás aquí por casualidad. Esta historia eterna te llama, te incluye, te abraza. Hoy el eco de aquella gloriosa mañana sigue resonando. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Si esta historia tocó tu alma, únete a esta misión de fe y verdad. Suscríbete al canal para más relatos que alimenten tu espíritu. Cuéntanos en los comentarios qué enseñanza marcó tu corazón hoy. Comparte este video con aquellos que también necesitan escuchar la voz de la vida eterna. Recuerda esto, no es el final, es apenas el comienzo. Nos vemos en el próximo video y que el fuego de la resurrección nunca deje de arder en ti. Shalom, paz, vida eterna. Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Estos 7 días no son solo historia antigua, son el eje sobre el que gira la eternidad. La cruz y la resurrección siguen transformando vidas hoy, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. La pregunta final es: ¿tú qué harías por Jesús que venció la muerte por amor a ti?